¿Qué tal, estimadísimos amigos y amigas? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a ver el siguiente ejercicio que dice a continuación lo siguiente. Considere la función f de x igual x menos 2 dividido en x y dice determine el dominio y recorrido de la función. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que notar es que el dominio, recuerden que son todos los números que nosotros nos permiten introducir a la función. En este caso, nosotros tenemos que notar de que la función se indefine si el denominador es igual a 0. Por lo tanto, el dominio se le va a permitir todos los reales sin el 0. Porque si yo tomo x igual 0, el denominador se me indefine. Luego nos solicita el recorrido de la función. Es decir, todos los números que son respectivos de la salida de la función. Por lo tanto, en este caso, para yo obtener el recorrido, tengo que simplemente despejar ahora el x. Porque la función de por sí ya está despejando el y. Entonces nosotros tenemos que despejar el x para que en función de x me dé para qué valores no se puede tomar el y. De esta manera tenemos ese valor de ahí, que si pasamos multiplicando el x para la izquierda, nos queda eso de ahí. Si lo reordenamos tirando el 2 para allá y el x para allá, nos queda esto de acá. Luego podemos factorizarlo a la derecha y simplemente después tiramos esto dividiendo. De esta manera ahora nosotros podemos identificar de que la función efectivamente se va a indefinir cuando y tome el valor 1, porque si toma el valor 1 voy a tener 1 menos 1 y el denominador me queda 0. Por este motivo, entonces el recorrido de la función van a ser todos los reales sin el 1, porque y no puede tomar el valor 1. Entonces después nos dice, determine si la función es inyectiva. Nosotros tenemos que recordar que para que una función sea inyectiva se tiene que cumplir la siguiente propiedad. Es decir, que f de x1 sea igual a f de x2, lo que va a implicar que x1 sea igual a x2. Por lo tanto, partimos por la parte de la izquierda. Si nosotros lo traducimos a la función y le introducimos el x1 y el x2, nos queda lo siguiente. Luego nosotros podemos pasar multiplicando el x1 para allá y el x2 para allá y nos queda esto de acá. Quitamos el x1 y x2 a ambos lados, nos queda esto de aquí. Y si dividimos por menos 2 nos queda lo siguiente. De esta manera nosotros comprobamos que efectivamente se cumple esta propiedad, ya que estamos igualando las funciones y estamos obteniendo la misma entrada. Por lo tanto, se dice que la función sí es inyectiva. Luego, nosotros ya pasamos a la C que dice determine los signos de la función. Para determinar entonces los signos de la función nosotros tenemos que identificar los puntos críticos. Es decir, los puntos que se indefine la función y los puntos en que son 0. Nosotros ya identificamos a partir del dominio que no se puede tomar el valor x0. Por lo tanto, ahí tenemos un punto de indefinición. Ahora nos queda identificar los ceros, es decir, cuando la función se hace 0. Por lo tanto, realizamos f de x igual 0. Si reemplazamos, nos queda eso de ahí. Si pasamos el x para allá nos queda x menos 2 igual a 0. Y si pasamos el menos 2 para allá nos queda x igual 2. Esto quiere decir que los ceros de la función es simplemente el 2. Por lo tanto, los puntos críticos va a ser el 0, que es el punto en que se indefine, y va a ser 2, que es el 0 de la función. Luego nosotros para identificar los signos simplemente lo reagrupamos en la tablita. De esta manera primero provocamos los intervalos. En este caso primero parte desde el menos infinito hasta el 0. Luego desde el 0 hasta el 2 y luego desde el 2 hasta el más infinito. Lo mismo hacemos nosotros después con lo que compone la función. En este caso el numerador es x menos 2, el denominador es x y si yo lo divido me va a producir la función. Luego nosotros identificamos los signos respectivos respecto al intervalo que nosotros queremos asociar. En este caso, si nosotros partimos con menos infinito a 0 y lo ponemos en el x menos 2, nos imaginamos un número que pertenece a ese intervalo. Por ejemplo, menos 1000. Menos 1000, si lo introducimos acá, nos queda menos 1000 menos 2 menos 1002. Por lo tanto, es negativo. Lo mismo si yo pongo menos 1000 acá, me queda menos 1000, es negativo. Si yo divido negativo con negativo, me da positivo. Luego con el intervalo del 0, 2. Un punto medio, por ejemplo, puede ser el 1. Si yo tomo 1 menos 2, me queda menos 1, es negativo. Por lo tanto, también lo mismo aquí. Si yo introduzco el 1 acá, me queda 1, que es positivo. Y si yo divido negativo con positivo, me queda negativo. Luego tomo el tercer intervalo. El tercer intervalo puedo tomar, por ejemplo, 100. 100 menos 2 me queda 98, es positivo. 100 aquí me queda 100, es positivo. Por lo tanto, la función es positiva. Y de esta forma nosotros podríamos escribir el resultado a continuación así. Es decir, que la función va a ser positiva si pertenece a este intervalo, el primero unido al segundo, porque no dieron resultados positivos. Y va a ser la función negativa si el x pertenece a este intervalo acá. Por lo tanto, después nos dice determine el gráfico de la función. Por lo tanto, lo primero que nosotros hacemos es colocar los ejes y eje x de la función. Luego ahora nos fijamos en el dominio y el recorrido, porque eso efectivamente nos provocará las asíntotas que va a tener nuestra función. En este caso el dominio nos exige que x no puede tomar el valor 0, por lo tanto colocamos un muro en x igual 0. Luego visualizamos el recorrido. El recorrido nos dice que también son todos los reales, pero sin el 1. En este caso el muro lo tenemos en y igual 1. Y además tenemos que un 0 de la función es 2. Por lo tanto, el punto en que va a tocar el eje x va a ser cuando x sea igual a 2. Por lo tanto, nos queda ese punto ahí, 2. Entonces lo que yo les sugiero siempre es colocar algunos puntos en la función para visualizar si es que crece o decrece en cierto intervalo. Por ejemplo, veamos lo que ocurre cuando x es negativo. Si x es negativo, por ejemplo, le colocamos un menos 2, evaluamos la función en menos 2, nos queda eso de ahí.
Si restamos nos queda menos 4 dividido en menos 2, es decir, nos queda 2. Esto quiere decir que cuando x tome el valor menos 2, va a tener una altura de 2. Por ejemplo, en este caso acá. Luego nosotros podríamos visualizar qué ocurre cuando está un poquito más a la derecha. En este caso, por ejemplo, tomando menos 1. Si x es igual a menos 1, tenemos eso de ahí, nos queda menos 3 dividido en menos 1, es decir, nos queda 3. Esto quiere decir que cuando es x igual a menos 1, va a tener una altura de 3. Por lo tanto, ya estos dos puntos son suficientes para cachar de que la función va a estar creciendo en este intervalo. Es decir, va a partir de acá y efectivamente va a subir hasta ahí, ¿verdad? No va a cruzar ninguna asíntota porque esas son las definiciones de aquellas. Ahora simplemente nos queda visualizar qué ocurre en la parte derecha. Nosotros ya tenemos, por ejemplo, un punto acá, pero para tener una idea más global podríamos también representar mediante puntos, algunos dos, por ejemplo, como hicimos en la parte izquierda, de cómo se comportaría la función de esta forma. Entonces, por ejemplo, nosotros reemplazamos con x igual 1. Si nosotros reemplazamos con x igual 1 y sustituimos, vamos a obtener menos 1. Esto quiere decir que cuando x es igual a 1, voy a tener la altura menos 1. Es decir, va a estar por debajo del eje x. Por lo tanto, lo vamos a tener, por ejemplo, acá. Luego, por ejemplo, podemos reemplazar con un valor ya después del 2. Por ejemplo, en este caso el 4. Si nosotros reemplazamos la función en 4, vamos a obtener 2 dividido en 4, que eso es un medio. Por lo tanto, va a estar entre arriba del eje x y bajo de la asíntota, por ejemplo, acá. Y de esta forma nosotros ya podemos visualizar de que la función efectivamente va a crecer. Por lo tanto, va a partir desde lo que vendría a ser la asíntota muy abajo hasta arriba y sin tocar la asíntota y igual 1. Es decir, de esta forma. Y de esta manera queda listo el ejercicio.